Listo. Muy buenas noches, mis amigos del alma. Maestro Shanti Prem, bienvenido a este su espacio en Ankara. Ya es de la casa, así es que Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Y bueno, hemos quedado que hoy hablaremos sobre el significado de nuestras vidas, que es un tema muy importante en mi opinión, ¿no? Muchas personas se preguntan para qué viven, a dónde van, quiénes son. Todas esas preguntas es parte de esa gran pregunta, ¿cuál es el significado de nuestras vidas, ¿no? Y lo que he notado que muchas personas, al no encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Empiezan a inventar cierto significado para su vida, ¿no? Para llenarla de alguna manera. Por ejemplo, en Rusia es muy común decir, no sé, tal vez aquí también, que lo que tiene que hacer una persona es construir una casa, sembrar un árbol y crear un hijo o una hija, ¿no? Eh, Suena bien, pero es bastante reducido. Bueno, construiste una casa, sembraste un árbol, creaste un hijo y luego ¿qué? O sea, te quedas sin el significado de la vida en este caso, ¿no? Y además puedes sembrar muchos árboles, construir muchas casas, tener muchos hijos, pero no necesariamente es tu significado de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un alma, ¿no? Y cada uno de nosotros se encuentra en diferentes escalones, se encuentra en diferente escalón de su desarrollo evolutivo. Entonces, lo que para uno puede ser su significado de la vida, aún sea temporal, para el otro no lo es, ¿no? Y claro, esos significados temporales sí nos ayudan a llenar este vacío, responder esa pregunta fundamental, pero no nos apuntan, no nos dirigen, o sea, no nos dan una visión mucho más amplia de lo que realmente tenemos que alcanzar o debemos que alcanzar, o a dónde debemos que llegar. Y claro, la respuesta a esa pregunta no es compleja, ¿no? Lo podría reducir, o sea, podría resumirla de esta manera. Nosotros como almas debemos desarrollarnos, evolucionar, lo que se conoce como el crecimiento espiritual, como desarrollo evolutivo o desarrollo espiritual. Y luego regresamos o llegamos, me gusta más esa palabra, llegamos a lo que se conoce como la fuente, ¿no? O como Dios, o como Alá, o como Tao, o como Gran Espíritu, como Madre Divina, un sinfín de los nombres, dependiendo de diferentes tradiciones religiosas, espirituales, pero todos apuntan a que hay una realidad superior a nosotros, ¿no? La luz divina, la divinidad misma. Entonces, la idea, el significado de la vida humana es llegar a esta luz y aprender a fundirse con esa luz o con Dios o con el Gran Espíritu, como quieran llamarlo, ¿no? Y para esto realmente seguimos el camino espiritual. Entonces, siguiendo ese camino espiritual, el perpetuo camino espiritual, cual fuere. cual fuere, ¿no? O sea, es mucho mejor si es un camino de amor, si es un camino de compasión, pero hay que entender que aparte de amor, aparte de compasión, aparte de perdón, empatía, etcétera, tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Por eso, como ya dije, las personas se encuentran en diferentes escalones y cada uno tiene sus tareas evolutivas para esta vida, ¿no? Pero hay que entender que son tareas
¿cómo decirlo?, intermediarias, o sea, tareas temporales a través de las cuales nos desarrollamos, pero hay una tarea mucho más grande que es llegar a esa unión, que es llegar a esa fusión o regresar a esa unión o a esa fusión. Y para esto, pues existen todas las técnicas de meditación que nos ayudan no solo en la vida diaria, sino eran específicamente creadas para este propósito. Ahora, claro, la meditación se convirtió un poco en moda, yoga se convirtió un poco en moda y está bien porque son herramientas muy valiosas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Pero inicialmente esas herramientas fueron diseñadas justamente para alcanzar esos estados más altos del desarrollo de la conciencia y fundirse con la fuente universal, ¿no? Entonces sí podemos usarlo para muchas otras cosas como cualquier herramienta, ¿no? Cada herramienta tiene su uso directo y puede usarse de muchas otras formas, ¿no? Pero hay que entender que lo más importante para lo que fueron creadas es este propósito, es alcanzar esa unidad, alcanzar esa fusión de las almas. ¿Y cómo se alcanza? A través del crecimiento espiritual, a través de refinación de la conciencia, ¿no? Cultivamos el amor, cultivamos el perdón, cultivamos la sutileza, la ternura, el respeto y a través de esa refinación de las emociones, refinación de la conciencia, podemos fundirnos con esa conciencia universal. Porque esa conciencia es la sutileza misma, ¿no? Es el amor mismo. Entonces, solo el amor puede fundirse con el amor, solo paz puede fundirse con paz. Entonces, si nos convertimos en amor, si nos convertimos como almas en paz, podemos fundirnos con este amor universal, con esta paz universal que está por todas partes, solo que no lo experimentamos por lo común, ¿no? Somos como peces que nadan en el agua sin darnos cuenta que estamos nadando en el agua, ¿no? O sea Eh, que es nuestra responsabilidad elegir el sentido que le damos a nuestra vida. sí, sí, claro, es nuestra responsabilidad, pero aparte de, o sea, entender que tenemos esas tareas pequeñas, cada uno tiene según su desarrollo, tenemos ese propósito más alto. Entonces, lastimosamente, no todas las personas van a poder alcanzar ese estado en la vida actual, ¿no? Porque requiere pasar por muchas vidas, muchas etapas de desarrollo, desarrollar sabiduría, desarrollar amor, empatía, inteligencia. Entonces, lo lamento decir, pero no es accesible para todos en esa precisa encarnación, pero todos lo podemos lograr y mientras más avanzamos por el camino, más nos queda, ¿no? O sea, mientras más nos acercamos a ese último propósito, menos sufrimiento tenemos en la vida, porque nos vamos transformando, nos vamos aprendiendo lo que es el amor, la paz, y todos esos estados son contrarios al sufrimiento. Aprendemos a controlar también la mente, y la mente básicamente es una de las cosas que crean la gran parte del sufrimiento, ¿no? Una vez Buda dijo que una mente mal dirigida puede causar a una persona más daño que un enemigo al otro. O sea, imagínase el daño que nos puede causar la mente, ¿no? Y hay que entender que, claro, un enemigo puede hacerte daño físico, ¿no? Pero tu propia mente te puede hacer un daño psicológico mucho más profundo que el daño físico, ¿no? Que el daño físico se cura con el tiempo, bueno, el daño psicológico también, pero te puede llevar al mismo infierno
O sea, infierno interior, tu propia mente, ¿no? Y a un sufrimiento mucho más profundo que se produce a través de un daño físico, ¿no? Entonces, por eso Buda hablaba en esos términos, que la mente, el control sobre la mente es algo esencial, el control mental, lo que se logra a través de las prácticas de la meditación, entre otras prácticas, ¿no? Entonces, es, es un camino bastante complejo, ¿no? Es como, bueno, como cualquier camino, hay partes tortuosas, hay partes difíciles. Siempre es más fácil caminar en un grupo, por eso existen escuelas espirituales, por eso existen grupos espirituales, por eso existen centros espirituales, porque cuando caminamos en grupo nos ayudamos mutuamente. Entre otras maneras de no tropezar, si alguien tropieza, el otro le puede ayudar, sostener, claro. Y entonces es una ayuda mutua, ¿no? Entonces, muchos ya se han adelantado un poco en el camino, entonces pueden avisar a los que recién empiezan a caminar sobre los peligros que hay en ese camino, ¿no? Y es un camino de la transformación. Entonces, del miedo al amor, o del odio al amor, de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, todo lo que los grandes maestros han descrito, han explicado, se habla de un camino, ¿no? Muchos dicen que no hay ningún camino. Es una manera, es una metáfora, ¿no? Es una Así, metáfora que nos ayuda a entender que es un proceso, ¿no? Porque muchos piensan y quieren resultados instantáneos, ¿no? no, O pues sea, yo como siempre les digo y creo que va a estar tú de acuerdo, esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera claro, de resistencia. sí. Si vinimos acá a este plano a ser felices y evolucionar, perfecto, pero con el camino, lo que vamos eh, co-creando minuto a minuto, de acuerdo a cómo llevamos la vida. Sí, justo recién vi un video bien chistoso donde las personas supuestamente espirituales decían, mira, yo medito, no sé, 3 horas, y yo medito más profundo, y yo medito, no sé, ah, con debajo del agua, y yo medito parado o sea, tratando de demostrar que cada uno es superior al otro, ¿no? Y se veía muy Ego. chistoso porque eso es cómo se manifiesta el así llamado ego espiritual, ¿no? O sea, tratando de demostrar su superioridad sobre el otro en temas espirituales. Eh, Mientras que en este camino, una de las tareas más importantes es justamente reducir el ego, transformar el ego o el yo inferior en el yo superior. Y esto se hace más bien a través de ayudar al otro, a través de tener una autopercepción humilde de uno mismo, ¿no? Lo que constantemente enseñaba Jesús, ¿no? El que quiere ser primero, que sea el último. Y el que quiere ser como el amo, me parece que sea como un servidor, ¿no? O sea, si que en este camino es al revés. O sea, si quieres adelantarte más, tienes que ponerte detrás para ayudar a los demás, ¿no? Tienes que ser servidor y tratar constantemente de ayudar a los demás porque eso también te ayuda a disolver el ego, ¿no? Entonces, el ego se disuelve en los demás y, bueno, también estás aprendiendo, ¿no? El ayuda sincera solo también puede nacer desde un estado de amor sincero. Bueno, también de la comprensión. Si es que no tengo el amor, por lo menos debo hacerlo desde la comprensión de que todos nosotros, incluyendo los no humanos, plantas, animales no humanos, somos como hermanos y hermanas, ¿no?
Entonces formamos parte de lo que se conoce como el absoluto, ¿no? O como Ujú. la existencia. Entonces, en todos esos cuerpos de las plantas, de los animales, sucede el proceso de la evolución. O sea, Dios evoluciona a través de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si yo ayudo a otros seres a evolucionar, a medida, o sea, a medida de mis posibilidades, ¿verdad? O sea, eh, ayudo a Dios en su evolución, ¿no? Entonces hay una imagen muy bonita de una escalera, creo que, no sé, en alguno de los videos lo mencioné. Entonces, si yo subiendo por esa escalera ayuda al otro a subir, el otro cuando subió ayuda a subir a mí, ¿no? Es un proceso mutuo, de una ayuda mutua, y a través de esa ayuda crecemos, ¿no? O sea, no es competición qué tiempo cada uno puede permanecer más en una postura de yoga o las cosas por el estilo. Esas son las como aspiraciones mundanas, aspiraciones de, Triviales. claro, de ego, de competir, de destacarse, de que yo soy el más mejor, yo soy el mejor, yo sé más. Y muy a menudo caemos en esto. Muy a menudo. O sea, yo también he caído seguramente. Hablo desde mi experiencia siempre. O sea, nunca debemos bajar la guardia, porque apenas bajamos la guardia, el ego enseguida empieza a manifestarse y nos quiere atrapar, quiere dominar y ahí empezamos a más bien retroceder en este camino, ¿no? Podemos creer que estamos avanzando, pero si el ego crece, aún sea a través de las prácticas espirituales, aún sea a través de las posturas de yoga, ¿no? Porque es muy común ver en yoga corporal, en el Hatha Yoga, justamente el crecimiento, bueno, yoga corporal no es solo Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, hay varios tipos de yoga, y ahora sin fin de yogas, ¿no? Yoga hasta yoga desnuda, ¿no? Eh, que las personas al aprender las posturas, ¿no? Posturas complejas, empiezan a creerse superiores a los demás, ¿no? Yo soy espiritual, yo mira qué es lo que puedo hacer y tú no puedes, ¿no? Y como no se pone énfasis en el trabajo interior, en el análisis de mis reacciones, de mis actitudes, de mis pensamientos, caen en esa trampa creyéndose superior a los demás, mejor que los otros, esos que no son espirituales, que son así nomás, yo soy el gurú, ¿no? Mm. Entonces Eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque apenas esto suceda, o nos detenemos en el camino o vamos retrocediendo, ¿no? Y siempre hay que, o sea, siempre es necesario analizar mi actitud, qué es lo que dije, cómo me vea una persona, qué es lo que pensé, ¿no? Porque muchos de nuestros, digamos, actos, actitudes empiezan solo con el pensamiento, ¿no? O sea, permito ese pensamiento de mi superioridad entrar, lo albergo sin haberlo rechazado y es como una planta de una hierba mala que empieza a crecer, ¿no? Y si no hago nada para sacarla, este mismo momento sigue creciendo, sigue echando más y más raíces, ¿no? Y cuando ya tienen raíces profundas, es mucho más difícil sacarla que cuando apenas ese pensamiento de mi superioridad o de mi o sea, sí, de mi superioridad llegó, ¿no? O de que soy diferente a los demás, mejor, más inteligente y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Desapareciste. Ya, Perdón, apareciste se otra me vez. movió algo. Se me Sí, sí. movió. Entonces, bueno,
No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda. Y ya, no, está claro hasta ahí. Ajá. Yo más bien quisiera irme un poquito más allá. Ujú, Eh, nosotros, al venir a este plano, ujú, hemos atravesado la rueda de Sansara. ujú. No exactamente así. Este plano es la rueda de Sansara. Este plano de la rueda de Sansara. Ese plano Pero, es la rueda de pero, Sansara. ¿en qué momento, por ejemplo, estuvimos como planta, como roca? Claro, esos son muchas encarnaciones atrás, ¿no? Entonces, primero las pequeñas partículas de energía divina, por eso muchos maestros dicen que tenemos una como chispa divina, ¿no? Porque es una energía divina que se encarna, pero y luego esa energía va creciendo, ¿no? O sea, desarrollando ciertas cualidades, desarrollando la inteligencia. O sea, en rocas no hay inteligencia. En plantas hay cierta inteligencia, pero es muy, muy reducida, ¿no? En los animales ya podemos observar mucho más inteligencia, ¿no? Algunos peritos, bueno, los cuervos, cueros, no cuernos, los aves, Cuervos. cuervos, los cuervos, por ejemplo, son unas de las aves más inteligentes, ¿no? Entonces, esa partícula de la energía que se conoce como alma o con conciencia, el alma es más apropiado porque la conciencia, propiamente dicho, es cuando ya eres consciente de que eres conciencia, ¿no? Pero a veces se usan indistintamente esos términos, alma y conciencia. Entonces, esa alma crece y pasa de una encarnación a otra. En el budismo existe la opinión que podemos retroceder, o sea, después de ser humano, por ciertas cosas negativas, podemos regresar a los animales, por ejemplo, o incluso a las plantas. Pero yo no creo en esto, o sea, no lo puedo confirmar a través de la experiencia, porque no es un conocimiento experiencial, es un conocimiento más bien teórico, pero yo no veo el sentido regresar para atrás después de que ya fuiste humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué vas a aprender siendo un perro? ¿Qué Claro. vas a poder aprender que no puedes aprender siendo humano? O sea, es cierto que dependiendo de nuestros actos, pensamientos, emociones, acumulamos lo que se conoce como karma, ¿no? Que es una consecuencia de nuestros actos, emociones y pensamientos. Entonces, las personas que acumulan karma negativo a través de sus actos negativos, a través de hacer daño a los demás, pensar mal sobre los demás, sentir emociones negativas, claro que tienen condiciones desfavorables en su desarrollo, ¿no? Pero hay que entender que el karma no es castigo. El karma es un mecanismo de aprendizaje. Entonces, a través de esas cosas negativas, esas personas pueden desarrollar lo que es compasión, ¿no? Entonces, cuando yo hago mal y luego experimento el mal, o sea, que regresa a mi vida, ¿no? Por ejemplo, soy un ladrón, estoy robando. En la siguiente vida yo estoy en la situación de la víctima, ¿no? Te roban. Me Así es. roban. Entonces, experimentando esto en algún momento, puedo entender que tan malo es robar, ¿no? En mi propia carne, o sea, ser robado. Entonces es mucho más probable que ya dejo esa cualidad, lo que se llama samskara o esa tendencia que hay en mí, ¿no? Entonces es una ley que nos permite transformarnos, ¿no? O sea, no es un castigo nomás que simplemente por castigar nos llegan esas cosas negativas, sino es una herramienta evolutiva, o sea, una ley universal eh, que nos permiten mejorar constantemente, ¿no? Entonces las personas que odian luego experimentan el odio.
¿no? Y a través de esto, no es siempre enseguida, a veces tienen que pasar por muchos años o vidas sufriendo hasta que entienden que el odio no es la solución, no es algo que realmente los beneficie a través de experimentarlo en su propia carne, ¿no? Y yo siempre digo que existen dos infiernos. Bueno, algunas personas dicen ningún infierno existe, pero existen dos. Y es interesante. El uno es el infierno emocional, ¿no? Entonces, si yo vivo en las emociones negativas constantes, si yo vivo en odio, si yo vivo en irritación, en un descontento crónico, ¿no? Cuando mi cuerpo muere, yo sigo con esas emociones, ¿no? Y esas emociones no son no por casualidad que se llaman emociones aflictivas en budismo, porque producen aflicción, producen el sufrimiento, ¿no? La felicidad, por otro lado, la alegría, la paz, es la ausencia del sufrimiento, ¿no? Y si yo aprendo a vivir en esas emociones positivas, como el amor, como la paz o estados emocionales, ¿no? Porque la palabra emoción está un poco tergiversada, como la palabra Dios, ¿no? Cuando dices emociones, las personas piensan en emociones más bien fuertes negativas, ¿no? Entonces, si es una persona emocional, es una persona así que no se puede controlarse, ¿no? Entonces podemos hablar de estados emocionales, que además la palabra estado transmite una duración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones, las personas normalmente piensan en algo corto, ¿no? Sentí alegría y desapareció, sentí un poco de calma y desapareció. Pero si hablamos de estados emocionales, para distinguir de emociones, o sea, yo lo uso indistintamente, pero podemos separarlos. El estado es algo mucho más duradero, ¿no? Entonces, si yo aprendí a vivir en paz, cuando mi forma física muere, este cuerpo, sigo en paz. Entonces, sigo en un estado muy sutil, un estado paradisíaco. En cambio, si yo vivo con irritación, ¿no? Odio, no sé, a todo el mundo, odio a los políticos, odio, no sé, a mi pareja, odio a todos los humanos. Cuando mi cuerpo muere, sigo en ese estado de odio, sigo sufriendo internamente. O sea, no cambia nada, solo que esa forma física deja de existir y yo sigo existiendo como alma, pero en esas emociones aflictivas. Y ese es el infierno. La diferencia es que cuando tienes cuerpo, tienes la posibilidad de salir de esos estados. Puedes usar técnicas de autorregulación, de meditación, puedes recibir la ayuda de otras personas, ¿no? Pero una vez que dejas el cuerpo, es muy difícil, si no sabes salir de esos estados, cambiar esos estados, ¿no? O sea, hay que aprender, por eso se habla de autorregulación emocional, hay que aprender a cambiar mi estado. Entonces, si yo lo aprendo durante vida en el cuerpo, también lo podría hacer cuando el cuerpo muere. Si no sé esos métodos, o sea, si yo no sé calmarme, si yo no sé salir de esos estados de irritación, tampoco podría hacerlo después de dejar esa forma material, ¿no? Porque todo lo que aprendemos se queda con nosotros después de dejar ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que hay dos infiernos? El uno es este infierno emocional de las emociones negativas, que normalmente espera a las personas que viven odiando a los demás, viven lleno de miedo, que también es una emoción muy fuerte, una emoción destructiva, ¿no? Las personas que viven, o sea, en esas emociones básicamente, con el descontento crónico, con la irritación, que todo les disgusta, se quedan en esos mismos estados.
Y el otro infierno es cuando ya nos encarnamos y todo el mal que hemos hecho en las encarnaciones anteriores regresa a nuestra vida. Por eso hay personas, y seguramente conocen tal vez algunos o han escuchado, que una cosa tras otra les sucede, una calamidad tras otra, que esto, que otro, y no pueden salir. Y toda la vida es como un sinfín, una cadena de las calamidades. ¿Qué significa esto? Que todo este mal que han cometido está regresando a su vida, ¿no? Entonces, es muy difícil perfeccionarse, desarrollarse en esas condiciones para esas personas, ¿no? Entonces, sufren mucho hasta salir, hasta, como dicen, pagar esta karma negativa, que puede tomar bastante tiempo también, hasta varias vidas. Mira, Shanti, tenemos ya algunas personas que nos acompañan, entre ellas Ujú, está Miguel Alma, que siempre está con nosotros, Mercia Amaya, ujú, eh, Gisela Pérez, Kerly Vanessa Shiguín. ujú, Bienvenidas, bienvenidas, como siempre. Mercia nos hace una pregunta. ujú. Dice, maestro, ¿por qué en estos instantes, este momento, se siente mucho más esas energías y esas emociones negativas? Mucha gente violenta, eh, asesinatos, tanta cosa. Aquí también en mi país está de esa manera. Dice, ¿está habiendo algún cambio, lógicamente? Y yo creo que, bueno, primero hay varios factores, ¿no? Primero, somos mucho más ahora, ¿no? La cantidad de las personas crece constantemente, ya somos billones, ¿no? Y el factor decisivo ahora no es que hay mucho más violencia, la violencia siempre había, si pensamos en Roma antigua, en Grecia, las peleas entre las ciudades, guerras constantes donde morían miles de personas. Si nos acordamos de los pestes, ¿no? Cuando un país entero podría desaparecer, ¿no? Ahora, por ejemplo, no hay esas, bueno, si había pandemia, había muchos muertos, pero imagínese esto hace tiempo atrás, podría arrasar con toda la población de la Tierra, ¿no? Una pandemia así. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso a mucha información, lo que antes no había, ¿no? Antes cada uno vivía en su pueblito y se enteraba de lo que pasaba en este pueblito. Bueno, a veces llegaba alguna persona tal vez y le contaba que mira, no sé, este reino atacó a este reino o lo que sea, ¿no? Pero ahora, gracias a tecnologías, tenemos un acceso ilimitado a la información, no solo en nuestro pueblito, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. En lo que pasa con Rusia y Ucrania, con Israel y Palestina, en Sudán, o sea, en varios países de África. Entonces, toda esa calamidad, todas esas desgracias, todo ese sufrimiento que además no podemos resolver, o sea, realmente no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, podemos poner nuestro granito, no sé, compartiendo una publicación, dejando una opinión, donando dinero, etcétera, pero a gran escala no podemos hacer mucho. Y eso es lo que crea esa desesperación en nosotros, ¿no? O sea, eh, no hemos todavía acostumbrado a procesar esa cantidad de la información negativa. Y si nos fijamos, no hay medios de comunicación que hablen de las cosas positivas. No hay. Mm, O sea, todo es negativo. Es como abres un tubo, una llave y toda ay, no quiero decir mala palabra, toda la M se va.
encima tuyo. Entonces, ¿cómo vas a poder limpiarte rápido si abres constantemente esta llave? Entonces, hay que reducir nuestra comunicación con esa fuente de negatividad si queremos progresar. O sea, sí podemos enterarnos lo que está pasando en el mundo, pero debemos tener cierta medida, porque si no, toda esa negatividad nos va ahogando, ¿no? No vamos a poder resolver esto y vamos a ahogarnos y ahí empiezan los estados depresivos, ¿no? O sea, todos los humanos son una que no deben existir, lo que hacen al planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno entra a un estado depresivo que no resuelve nada. O sea, los humanos siguen ahí, pero yo sigo sufriendo sin poder resolver absolutamente nada. Ujú. ¿No? ¿Me explico? Claro, Entonces, y el pensamiento de cada uno de ese temor, de ese miedo, va creando el egregor ese que se alimenta del miedo mismo de la gente. exacto, exacto. También todos esos miedos de que empieza la Tercera Guerra Mundial. Y si nos fijamos, esos miedos son alimentados constantemente, ¿no? Que ahora ya este país atacó esto y ya empieza y entonces ese miedo es como que constantemente producido, regenerado por todos los medios de comunicación, ¿no? Y es muy difícil para la persona que no tiene un control interior, como hay una cita, hay un maestro que dijo que el control de guerrero, guerrero espiritual, significa no permitir a nada negativo afectarte, ¿no? Pero tienes que ser un guerrero espiritual para poder hacerlo. O sea, debes tener una estabilidad emocional impresionante de paz, de amor, para no estar afectado Exactamente. por esto, ¿no? Entonces, la manera más fácil es evitarlo, ¿no? Hasta tener esa estabilidad. Igual, o sea, por más estabilidad que tengas, si lo vas a consumir constantemente, esa negatividad va entrando en ti, ¿no? Entonces, sí hay que, o sea, no es que hay mucho más calamidades, bueno, sí hay también, porque somos mucho más, hemos colonizado este planeta, estamos por todas partes, entonces, no logré leer, pero bueno. ¿Cómo podemos no absorber? A ver, tal cual, si cuando uno dice muy bonito día y del otro lado te contestan qué tiene de bonito, está nublado, frío, estoy enfermo, ¿cómo podemos no absorber esas negatividades? Claro, sí es muy difícil. O sea, vivimos en un mundo donde la negatividad predomina en las personas, ¿no? Y por eso también se aconseja por muchos maestros espirituales que debemos rodearnos de las personas santos, ¿no? O sea, ahora y en todos los tiempos es difícil encontrar a las personas santas, ¿no? Pero podemos rodearnos por lo menos de las personas positivas que contribuyen a nuestra vida y, claro, desarrollar esa paz interior, ¿no? Yo lo llamo, o lo llamaba, me gustó este término mucho, aikido psicológico. Entonces, ¿qué es lo que se practica en aikido? En aikido no se practica ataque contra ataque, ¿no? O sea, alguien te ataca y en vez de absorber este golpe, lo haces pasar, ¿no? Lo Ok. haces pasar, lo desvías, ¿no? Y entonces esa energía negativa se va. Entonces no causas daño a otra persona y no causas daño a ti mismo. En cambio, si miramos a karate o a otros tipos de artes marciales, es un golpe contra otro golpe, ¿no? Entonces los dos acaban
heridos acaban sufriendo, ¿no? Entonces, en el camino espiritual aprendemos en cierto sentido, hacer este aikido psicológico, ¿no? Entonces, en vez de contestar con una ofensa, que también son enseñanzas de Jesús, no pagas mal por mal ni insulto por insulto, ¿no? Entonces aprendemos a no reaccionar, a no contestar con la negatividad a la negatividad, ¿no? Eh, y hay otra cita muy buena del Nuevo Testamento que haciendo el bien, yo no recuerdo la cita exacta, pero la idea es que haciendo el bien hacemos que el bien predomina sobre el mal. Entonces, a pesar de que esa persona está en ese estado negativo, podemos intentar de animarla o simplemente no reaccionar. No siempre vale la pena animar a alguien. eh, Podemos intentar, pero si vemos que la persona resiste, sería en cierto sentido una violencia, ¿no? Estamos imponiendo nuestra positividad sobre otra persona. Si esa persona quiere permanecer negativa, ¿qué opciones tenemos? Claro, es que no podemos cambiar al otro. No podemos, La exacto. idea es cambiar uno Claro, para que su entorno cambie. si el otro no quiere, es imposible cambiarlo, ¿no? O sea, si el otro no dirige su barco por el rumbo que quiere dirigir, un rumbo hacia la orilla donde tiene que llegar, es muy difícil de redirigir este barco. Y por lo común, los intentos de cambiar al otro, ah, al inicio no producen ningún efecto y luego producen un efecto contrario, ¿no? O sea, la persona fortalece sus autodefensas, las defensas del ego, y se cierra. Entonces, una vez que se cierra para nosotros, ya no vamos a poder ayudar a esa persona nunca más, bueno, o en un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque es como cierta alergia a nosotros, la persona desarrolla, ¿no? Con todos sus consejos que queremos dar, con todos nuestras buenas intenciones, ¿no? Y es justamente por eso que hay ese dicho que con buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Porque lo que nos parece bueno no es necesariamente el bien para el otro, ¿no? O sea, tenemos nuestra propia percepción del bien que no siempre es acertada, porque no tenemos suficiente sabiduría para entender a otra persona. A menudo, ¿no? No siempre. Entonces, hay varias opciones. Dejar a esa persona ser como está, alejarme, tratar de como animar. Si no funciona, pues lo más importante es yo mantener esa paz interior, ¿no? Ese positivismo, lo que se conoce en el Ashtanga Yoga como Santosha, un estado constantemente positivo. Y mientras más positivos estamos, más fortalecemos ese estado. O sea, nos habituamos, nos acostumbramos a ese estado. Y ese estado se fortalece tanto que nada negativo nos puede afectar. Pero hay diferentes etapas. Claro, cuando recién empezamos nuestro desarrollo espiritual no tenemos esas fortalezas. Entonces la solución más fácil es evitar esa negatividad. Y cuando ya hemos fortalecido, se puede comparar esto con una planta que está en un invernadero, ¿no? Entonces, cuando empezamos un camino espiritual, somos como esa planta en el invernadero, necesita crecer, necesita echar raíces. Y cuando ya se desarrolló, se fortaleció, ya se puede sacarlo afuera para exponerla a todas esas cosas negativas, ¿no? Pero si nos exponemos a esas cosas negativas desde el inicio, la planta puede morir. O sea, metafóricamente, ¿no? O sea, en nuestro camino espiritual va a ser muy difícil de transitar, de recorrer,
o simplemente nos detenemos ahí sin poder procesar tanta negatividad, ¿no? Entonces, el consejo inicial, evitar, luego ya cuando nos fortalecemos, simplemente no dejarme, no dejar que me afecte, ¿no? Correcto. No dejar que me afecte. Y luego cuando ya somos muy fuertes espiritualmente, emocionalmente, muy estables, incluso podemos cambiar esa negatividad en las personas, pero no de una forma violenta, ¿no? O sea, algún chiste, una sonrisa, déjame abrazarte, ¿qué pasó? Cuéntame. Y la persona siente esto, más que las palabras, las personas reaccionan a tu estado emocional. Aplicando la Reaccionan, psicología ahorita. ajá, reaccionan a tu luz, a tu paz, a tu amor, ¿no? O sea, puedes decir las palabras muy bonitas, muy animadoras, pero si por dentro estás así, todo, todo lleno de negatividad, que es como un teatro, eh, esa hipocresía, la persona va a sentir esa hipocresía, ¿no? Y no vas a poder ayudar a esa persona. Pero bueno, cada caso es, cada caso es especial, es muy difícil dar recetas exactas. Por eso yo siempre digo que es importante aprender a intuir qué es lo que debo hacer, ¿no? Analizar con la inteligencia, por eso la inteligencia nunca se descarta. La inteligencia es una herramienta muy importante. Por eso hay ese término, inteligencia emocional. O sea, no es solo parte emocional, no es solo inteligencia, es inteligencia emocional. O sea, incluye emoción, pero también incluye la parte de analizar cómo debo actuar, cómo debo ayudar a esa persona, cómo debo ayudar a mí mismo, qué es lo que hago en cada situación particular, pero no quedarme solo con el analizar, sino también tratar de sentir, porque a veces el sentir es mucho más poderoso que la parte de intelectual, ¿no? Analítica. Ajá. O sea, el corazón te dice que no y la inteligencia te puede decir que sí, ¿no? El ego te puede decir que sí, pero el corazón dice que no. Entonces empiezas a analizar el por qué corazón puede decir no, qué mal puede salir de esto. Entonces, encontrar ese balance entre el analizar y sentir, ¿no? Y que ninguna cosa predomine, ¿no? Porque muy a menudo las personas se guían solo por sus emociones, ¿no? Ay, quiero hacerlo, y se lanzan y luego sufren, ¿no? Y el otro extremo que sobreanalizan las cosas, ¿no? Se ponen, ay, ¿será? ¿No será? ¿Vale la pena? ¿Y si esto pasa? ¿Y si esto? Y se quedan en este eterno analizar sin realmente actuar. Es otro extremo, ¿no? Correcto. Entonces, encontrar ese balance entre sentir y analizar, y eso es lo que realmente nos permite tomar las mejores decisiones. Hay que entender que no es enseguida, no es que después de escuchar esa charla, mañana me levanto y voy a vivir una vida impecable, ¿no? Para nada. Y reaccionar de una forma impecable, tomar decisiones impecables. No, es un proceso, por eso se habla del camino espiritual, ¿no? Entonces, empiezo poco a poco a caminar y aprender justamente esto, aprender a sentir, a intuir, a aprender a analizar, veo qué es lo que funciona para mí, qué es lo que no funciona, de con quién debo interactuar, con quién no debo actuar todavía, y así sucesivamente. Es que el momento que tú entras a este caminar, a tratar de evolucionar, tratar de, de saber más, de conocer o de sacar lo que ya tenemos inmersos en nuestro ser, la gente automáticamente se separa. También. ¿Te has dado cuenta? También, sí. Es como una limpieza. Ujú. Es como una limpieza. Eh,
O sea, no significa que son malas personas, simplemente que son personas que se encuentran en a otra. diferente escalón o su camino es diferente. Entonces tú empiezas a caminar hacia el sur y ellos quieren caminar hacia el norte. Y muy a menudo, Antes íbamos juntos, pero ahora ya no. claro, los Eso es caminos lo se que yo quiero separaron, entender. ¿no? Yo me voy a la derecha y ustedes quieren ir a la izquierda. Lo importante es no tratar de jalar a esas personas a la derecha donde yo quiero ir y también resistir que me jalan hacia la izquierda, ¿no? Porque ni lo uno es bueno ni lo otro es bueno, ¿no? O sea, esas personas, nuevamente, desde sus buenas intenciones, muy a menudo, ¿no? Tal como ellos entienden, quieren que yo siga con ellos, ¿no? Quieren que, no sé, siga tomando alcohol, siga fumando, sigo destruyendo mi cuerpo con todas esas sustancias, no sé, sigo drogándome o las cosas por el estilo, ¿no? O sea, sin fin, las opciones son infinitas, ¿no? Y yo no quiero. Entonces, en el camino espiritual hay que aprender también a decir no a las cosas que me hacen daño. Es muy importante, porque muy a menudo queremos complacer a los otros. Nos enseñan a complacer al otro. Y también nos enseñan que el amor es complacer al otro. Y el Y uno, amor, más que a uno, el amor nunca, no siempre es complacer al otro. no, Sí, pero lo que digo es, para darse al otro, uno tiene que estar, bien, quererse, empoderarse, mimarse y todo, pues. O sea, no es egoísmo, pero uno tiene que estar bien con uno primero para darse. claro. Si es que quieres compartir la paz, debes tener la paz, ¿no? Si es que quieres compartir el amor, debes cultivar primero el amor en ti para compartirlo con los demás. Por eso no se considera como el egoísmo, ¿no? Exacto. Porque siempre hay que tener esa idea que no es solo por mi propio bien, sino también para ayudar a los demás. Y en este sentido me gusta, por ejemplo, el budismo, que siempre se enfoca hacia otros, ¿no? ¿Qué es lo que permite esto? No cultivar el ego, ¿no? Porque si yo solo me concentro en mí, que es mi paz, para mi cultivo, mi paz. Sin pensar, o sea, sin proyectarme en el futuro que puedo compartir esa paz. Sí podemos caer en eso, ¿no? Podemos caer en ese egoísmo espiritual, por decirlo así, que es para mí, que todo es para mí, que es No, para mi felicidad. no era eso lo que yo quise decir. Quiero decir que yo tengo que estar bien. O sea, por ejemplo, yo como terapeuta, por decir, Ya, eh, si yo no estoy completamente al cien sano, por ciento no puedo pues lleno de dar el cien energía. por ciento a mi consultante, Claro, ¿ya? claro. Entonces yo tengo que Recuperarte. limpiarme, empoderarme Exacto. ese día para canalizar a mi consultante al 100%, porque sería yo un irresponsable primeramente y no estaría yo siendo legal con él, no estaría siendo gente con él, porque estaría primeramente, yo tengo que, al momento que canalizo con mis manos a él, estoy quitándole la poca energía que él tiene para yo estar al 100% y poner energía. A eso me refería yo. Sí, sí, claro, claro. O sea, para ayudar al otro debes tener capacidades, ¿no? O sea, energía, debes estar bien. Si estás mal, en vez de ayudar, vas a transmitir tu cansancio, vas a Correcto. transmitir tu negatividad. Entonces, en vez de ayudar a esa persona, vas más bien a hacerle daño, ¿no? Claro. Pero lo que yo ponía énfasis es que no lo haces solo por tu propio bien, sino piensas en el bien del otro, ¿no? Entonces piensas en tu paciente y cuando pensamos en el otro es justamente cuando disminuimos el ego, ¿no? Aprendemos, o sea, desarrollamos una tendencia hacia el otro, ¿no? No hacia mí, porque el ego siempre quiere para sí.
Y puede querer no solo las cosas materiales, puede querer de la misma manera la paz, la felicidad, la alegría, todo puede querer para sí, ¿no? Y entonces me caigo en esa trampa del ego que se parece que estoy haciendo algo espiritual, pero estoy totalmente enfocado en mí, ¿no? Entonces el ego crece y se desarrolla justamente ese ego espiritual, ¿no? Solo paso danzando, no sé, haciendo yoga, pero todo es para mí, todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Sin tener esa idea de que lo que yo estoy desarrollando sí es para mí, pero también es para compartir con los demás, ¿no? Para ayudar a los demás, ¿no? Pero claro, hay otro extremo de que quiero ayudar a todo el mundo y todavía yo no represento nada, soy cero espiritualmente, o sea, no tengo energía, no tengo paz, no tengo sabiduría y ya me lanzo a ayudar y vamos por el camino espiritual y no puedo, no puedo ayudar realmente. Confundo a las personas. Eso también es muy común, ¿no? Eso es otro extremo. Todo para mí y todo para el otro sin tener lo que realmente puedo aportar al otro, ¿no? Entonces, los extremos son siempre malos. Sí. ¿Alguna Veamos otra qué nos dicen. Espérate un pregunta? ratito, Ajá. Richie, por favor. Eh, claro, se entiende, dice Mercia Maya. Ujú. Qué bella explicación lo que le explicaste hace rato, lo de la negatividad que tenía con el día bonito, que decía ella, el otro decía, ¿qué tiene de bonito este día y todo eso? Dice, muy bien, bella explicación. O sea, ¿qué podría contestar yo? O sea, es que, claro, es difícil porque depende. Si la persona, si te ves que la persona es muy negativa, es mejor dejarla en paz. Ajá, o sea, no en paz en su negatividad porque tus intentos de ayudarle van a producir aún más negatividad. En este caso, ¿no? O sea, hay casos particulares cuando las personas son tan deprimidos, tan negativos, que es como una cáscara, una armadura impenetrable, ¿no? Y tus intentos de como animarles, ay, vamos, no, sí se puede, mira el sol, mira los árboles, mira los pájaros, les hacen enojarse aún más, ¿no? Porque empiezan a sentirse inferiores a ti, ¿no? O sea, empiezan a sentir envidia, ¿no? Mira, ay, es que este positivo tan feliz y yo desgraciado aquí otra vez y me está tratando de ayudar y con su positivismo maldito. Entonces, toda una cadena, toda una cadena de pensamientos negativos que como un cúmulo crece, 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 ¿no? Entonces, hay que, en inglés eso se llama feedback o retroalimentación. Entonces, observo, en el camino espiritual es muy importante también aprender a ser como un psicólogo, ¿no? Pero el psicólogo no es psicólogo materialista, sino en el sentido verdadero de esa palabra. ¿Qué significa psicólogo? Psicología es ciencia sobre el alma. Entonces, psicólogo es un científico que sabe de almas o estudia las almas, ¿no? Y las almas no son ese cuerpo físico, ¿no? Las almas tienen cualidades diferentes, tienen emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me convierto en el psicólogo, y eso es un proceso igual, ¿no? Estudio, me comunico con diferentes personas, veo cómo reaccionan a diferentes comentarios míos, a diferentes emociones. Entonces, aprendo a distinguir a las personas, ¿no? No distinguir en el sentido peyorativo que estos son válidos, estos no son válidos, o esos son avanzados en el camino espiritual, esos no,
sino en el sentido de ver cómo son y de qué manera puedo de la mejor manera, perdón por repetirlo, ayudarles, ¿no? Entonces, la retroalimentación significa observar a la persona y observar cómo reacciona a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y uno de los principios básicos es el principio dejado por Jesús. Y bueno, otros maestros antes de Jesús también hablaban de esto. No hagas al otro lo que no deseas para ti, Ujú. ¿no? Entonces, si yo no deseo, o sea, quiero estar así nomás, ¿no? O sea, quiero estar en mi negatividad, quiero permanecer sufriendo en un estado de victimismo total y no quiero que nadie me saque. Entonces, eh, posiblemente el otro tampoco quiere, ¿no? Entonces, siento la reacción de otra persona a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y si veo que la reacción es negativa, es repulsión, es aberración, entonces me detengo, ¿no? Porque no debo hacer al otro lo que yo no quisiera para mí, ¿no? Entonces, ese principio tan sencillo o hacer al otro lo que desearía para mí, ¿no? Tan sencillo realmente puede transformar el mundo si todos seguiríamos esto. A ver, déjame leer. Ja, 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 es verdad. Muchas veces me dicen, vos no tienes problemas nunca, siempre con frases positivas y por ahí yo con muchos conflictos a resolver o gripe, pero pienso, ¿para qué comunicar lo que yo debo resolver en mi interior? Claro, o sea, encontrar un equilibrio, ¿no? Es bueno animar a las personas, pero no siempre es necesario, ¿no? No siempre es necesario, siempre, o sea, cuando las personas no lo quieren, ¿no? Hay que encontrar ese balance y evitar imponer incluso mi positivismo. O sea, imponer cualquier cosa puede ser considerada como la violación de esa regla de oro, ¿no? No hagas Perfecto. al otro lo que no deseas para ti. Y no importa si son cosas positivas o cosas negativas, ¿no? Porque la imposición implica cierta violencia psicológica, ¿no? Entonces, estoy violentando a otra persona, incluso con mi positivismo, ¿no? Eh, eso. Sí, ahí, Un segundito. sí, no te preocupes. Si me descargo esto. Bueno, oye, antes de, ya estamos sobre el tiempo, eh, nosotros escogemos los padres antes de venir a este plano. Esa es una pregunta más teórica que realmente experiencial. Ujú. Y bueno, hay que entender que algunas preguntas no tienen, am, ¿cómo explicarlo? No son muy prácticas. O sea, algunas preguntas provienen totalmente de la curiosidad porque realmente si tú puedes escoger tus padres o no puedes escoger, no cambia mucho, ¿no? O sea, Claro. si sabes que puedes escoger o sabes que no puedes escoger, eso no cambia mucho en tu vivir. Ya tienes tu vida, tienes tu desarrollo espiritual, los retos, las tareas. Si escogiste estos padres o no, creo que no es algo muy importante. Puede estar equivocado y de ahí personas pueden comentar, escribir y decir que no estás, no tienes razón y Ujú. puedo reconsiderar, ¿no? Porque yo no veo un sentido práctico en saber si puedes escoger o no. Ya. Por ejemplo, ahí también tengo otra. Ujú, Mira, si en esta vida ujú, estamos evolucionando y en el camino de la espiritualidad, estamos llevándola bien, ujú, haciendo más dharma que karma, ujú, todo eso. ¿Por qué al trascender y nuevamente regresamos a este plano como encarnación, ujú, no nos acordamos, no cogemos, como te digo, por ejemplo, haciendo un balance de un colegio, ujú, es, nos fuimos en tercer curso. ujú,
¿Y por qué no regresamos y partimos desde ahí y venimos acá nuevamente en cero? No, no es que venimos en cero, no, no venimos en cero. O sea, venimos sin el conocimiento, o sea, sin el conocimiento de las cosas que nos han pasado. Pero mira, olvidamos tanto lo positivo como lo negativo. Imagínate si alguien va llevando una vida llena de la negatividad, como ahora, no sé, pasa con algunas personas en África, que es toda una vida de sufrimiento. Imagínate, llega a la otra vida y se acuerda de todo ese sufrimiento. O sea, qué impacto tan fuerte podría tener esa persona, ¿no? De ahí, si nos acordamos de las cosas positivas, igual no es muy práctico. O sea, el cambio de las encarnaciones justamente y el hecho de olvidar cosas justamente existe para que podamos como que renovar todo, ¿no? Tener nuevas condiciones para el aprendizaje. Son cambios constantes y los cambios, como sabemos, desde incluso de la biología evolutiva, siempre producen nuevas condiciones y condiciones para el mejoramiento, ¿no? Ahora, cuando llegamos a una nueva encarnación, no es que empezamos desde cero. No, nosotros elegimos venir a vivir en este plan. Ya voy a constar. O sea, ah, no tenemos el conocimiento de cómo éramos, o sea, conocimiento de que, por ejemplo, en la vida anterior yo era no sé, una persona que recogía basura, vivía en la ciudad, no sé, Nueva York, y fue asesinado por un mafioso que pasaba por ahí, ¿no? O sea, no tenemos esa información, aunque algunas personas logran recordarse algunos detalles de sus vidas pasadas, pero lo que tenemos son las cualidades del alma. O sea, si desarrollamos la inteligencia en una vida, esa inteligencia pasa a otra vida. Y eso sucede, entre otras formas, a través de los chakras. Los chakras pasan de una vida a otra y dependiendo del nivel de desarrollo de los chakras, porque chakras es parte de ese cuerpo no material, ¿no? A través del desarrollo de ciertas chakras se fijan ciertas cualidades. Por eso hay personas que desde muy pequeños son como unas bolas de amor, ¿no? O sea, con todo el mundo quieren abrazarse y los niños así, ¿no? Que parece un ángel que quiere abrazar a todo el mundo, que brilla, que sonríe y otros en cambio todos así agresivos, muy negativos, que quieren pegar, muy egoístas, ¿no? Son dos como extremos, ¿no? Y si es que empezaremos todos desde cero, deberíamos ser todos iguales, ¿no? O sea, todos niños iguales, así con iguales capacidades intelectuales. Y no es así, cada uno es un mundo. Entonces, todo lo no material que desarrollamos, que son cualidades, inteligencia, sabiduría, amor, paz, ¿qué más? Paciencia, todo esto pasa a la siguiente vida. Por eso es un proceso continuo, no es que cada vez empezamos desde cero, así nunca podríamos llegar, ¿no? Sino es un proceso continuo, ¿no? Y como es un proceso continuo, con cada encarnación, por eso es que toma tantas encarnaciones, se me hace cada vez más fácil aprender ciertas cosas, ¿no? Porque mi capacidad intelectual también crece. Entonces, lo que yo no entiendo cuando recién estoy empezando las encarnaciones humanas, no puedo entender, lo entiendo con el paso de las reencarnaciones, ¿no? O renacimientos, como dicen en el budismo. Entonces, yo creo que somos demasiado, o sea, regresando a la pregunta sobre los padres,
Yo creería que nuestra inteligencia es demasiado limitada para poder escoger algo tan complejo, porque los padres es algo muy significativo en la vida de cada niño, porque los padres no solo crean ciertas condiciones de la vida, ¿no? Condiciones materiales, condiciones psicológicas, sino enseñan muchas cosas al niño. No solo cosas buenas, también las cosas malas. Es muy común que de generación a generación repetimos los mismos patrones de reacciones emocionales, del egoísmo, o sea, de reacciones egoístas, de todo esto, ¿no? Reacciones psicológicas. Entonces, los padres son muy importantes en el desarrollo del alma. Y yo creo que hasta que somos lo suficientemente sabios, o sea, que tenemos una inteligencia superior, no deberíamos ni siquiera intentar escoger esas condiciones, sino dejarlos en las manos de esa inteligencia superior que se llama Dios, ¿no? Es como si yo no sé, ah, si tengo un amigo que es, no sé, tiene un doctorado en cierta cosa, o técnico, ¿no? Un técnico superior en arreglar cierta cosa, yo no me meto a arreglar esa cosa si no le dejo a él, porque él sabe mejor, ¿no? O ella. Asimismo, yo creo que eh, es lo que dijo Jesús, que sea tu voluntad, ¿no? O sea, que Dios mismo, que es la inteligencia superior, que sabe todo sobre mi vida pasada, sobre mis vidas futuras, sobre las vidas de todos los seres vivos, que escoge las condiciones óptimas para mí, para mi próxima encarnación. ¿Sí? En este caso, bueno, y hay que entender que las condiciones óptimas no significan las condiciones más placenteras desde el punto de vista del ego, ¿no? O sea, pueden ser condiciones muy duras, pero que me ayudan a crecer, porque al fin y al cabo, las dificultades nos ayudan a crecer. No siempre está en su zona de confort. Claro, o sea, si todo está en paz, no tengo que esforzarme. Si todo me traen, como decimos en ruso, en un plato de oro, pues no va a haber desarrollo, ¿no? Y eso podemos observar en muchos niños que los padres les proveen de todo, les traen todo, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la educación, y luego esos niños son disfuncionales en la vida porque no saben resolver sus problemas, no saben vivir, ¿no? Porque sus padres viven por ellos, ¿no? O sea, les proveen de todo. Y por eso yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que el universo quiere que tengamos abundancia. Cuando las personas dicen esto normalmente refieren a la abundancia material, pero la abundancia material no es lo mismo que la abundancia espiritual. Y la abundancia material no significa, no siempre es para el provecho, ¿no? Por eso grandes maestros como Buda han dejado incluso la abundancia material, ¿no? El Buda era príncipe, tenía todo, su padre lo complacía en todo, le traía todo, que no pase ni un segundo de sufrimiento, de que no nada le aflige y ha dejado todo esto, ¿no? Lo que significa que la abundancia material no siempre es un bien para el alma, ¿no? O sea, es importante tener lo necesario, pero tener todo, que la existencia te provee un Ferrari, una casa en Caribe, es totalmente equivocado porque no es la idea de que te provee esto. O sea, sí te puede proveer, pero tampoco puedes exigirlo. Y si lo buscas esto, significa que estás buscando lo material y no lo espiritual, ¿no?
Y en el camino espiritual buscamos lo espiritual, por eso se llama camino espiritual y por eso Jesús repetía que buscan el reino de los cielos y todo el resto se les dará. No decía buscan todo lo material, sino buscan el reino de los cielos, ¿no? O sea, lo no material, lo espiritual. Entonces, yo creería que puede ser que cuando el alma es muy madura, muy desarrollada en cuanto a la inteligencia, la sabiduría, sí puede escoger ciertas condiciones como sus padres. Pero también hay que entender que a medida que te desarrollas, que tienes sabiduría, prefieres dejar esos asuntos tan importantes en las manos de Dios. Justo lo que decía Jesús, que sea tu voluntad, que tú escojas. O sea, puedo participar en esto. Realmente el proceso de interacción con Dios es co-creación. O sea, no es que te manda, vaya para allá, haz esto, sino es un proceso que se realiza comúnmente, ¿no? O sea, la sugerencia es que vayas para allá, pero si tú no quieres, pues tampoco te pueden obligar, ¿no? ¿Y qué tal si hago esto? O sea, tú haces pregunta y sientes la respuesta, ¿no? Entonces, si solo... Ahí sería el libre albedrío. Exacto. Lo que dijo el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Entonces, aprendo a sentir lo que es para mi bien y cuando hago algo que no es para mi bien, pues cosecho las consecuencias. Pero no es un castigo, es un aprendizaje. Entonces, voy escogiendo lo que es mejor para mí en mi camino espiritual, ¿no? Que no es fácil, pero sí es posible. A ver, había una pregunta, si se A puede, ver, aquí dice Gisela. si nosotros elegimos venir a vivir en este plano. Ah, creería que sí y no. O sea, de acuerdo con el libre albedrío, siempre podemos elegir, ¿verdad? O sea, yo creo que esa conciencia universal, cuando no estamos en el cuerpo, nos como que invita, mira, ¿quieres? ¿Quieres encarnarte ahí? Pero no es tan sencillo porque para el desarrollo de cada alma se necesitan ciertas condiciones específicas, ¿no? Entonces, hasta que esas condiciones se formen, no podemos encarnarnos por más que queramos, ¿no? Porque esas condiciones particulares nos permiten desarrollar, o sea, realizar ciertas tareas evolutivas particulares, ¿no? Entonces, por más que queramos encarnarnos, bueno, es que el problema es que sí, cuando insistimos mucho en algo, Dios después, o esa conciencia universal, después de algún tiempo sí cede, a menos que sea algo muy perjudicial para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si no tienes que desencarnarte, dejar tu forma material, por más que pides a Dios que te saca del cuerpo, ¿no? Que te desencarne, Él no lo va a hacer, o Él, ella, la conciencia universal, no lo va a hacer porque no es de acuerdo a tu plano evolutivo, ¿no? O sea, sí puedes suicidarte, quitarte la vida, pero vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Y normalmente las personas no lo hacen cuando están bien, sino lo hacen cuando están muy mal, lo que significa que en ese estado negativo van a permanecer después de quitarse la vida. O sea, las personas piensan que suicidarse es una salida, pero no es una salida, es más bien un callejón sin salida, porque significa escapar de la escuela, ¿no? Y si tú escapas de la escuela, tendrás que volver allá, ¿no? O sea, vas a encarnarte de nuevo y pasar a través de esas lecciones de las cuales tú escapaste, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que, como yo expliqué anteriormente, no es solo que Dios manda o solo que nosotros mandamos,
o escogimos, sino es conjuntamente, es un trabajo en conjunto. Y mientras más sabiduría tenemos, más es un trabajo justamente, o sea, hay más posibilidades para nuestro desarrollo porque tenemos más sabiduría y podemos analizar mejor las mejores condiciones para nosotros. Ya luego de adquirir esta sabiduría, sería que la vida es un valor universal ¿En qué y es la sentido? base para perseguir otros valores y objetivos. O sea, el proceso de desarrollo es un proceso, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo les explico? Eh, Desarrollamos ciertas cualidades al mismo tiempo, ¿no? Y a veces cierta cualidad puede predominar sobre la otra. Por ejemplo, hay muchas personas muy inteligentes como Einstein, ¿no? Albert Einstein o otros más científicos, tienen toda la inteligencia del mundo. Pero la inteligencia no es igual a sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría implica también saber usar esa inteligencia para el bien, para tu propio bien, para el bien de los demás. No usar esa inteligencia para hacer daño también, ¿no? Para crear una bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabiduría implica también amor. Entonces, desarrollo emocional. Hay personas muy inteligentes, pero no tienen una sola pizca de amor. No tienen empatía, solo están en ese juego mental del ego que yo soy el más inteligente, que yo sé todo y ustedes son una basura, unos gusanos estúpidos que no entienden nada de la vida, ¿no? O sea, ahí está la inteligencia en su esplendor, pero sin el amor, sin otras cualidades como la humildad, la autopercepción humilde de uno mismo. Entonces no se trata solo de la inteligencia o solo de amor, ¿no? Porque puedes ser una persona extremadamente amorosa, pero no saber cuándo, justamente de lo que hablamos inicialmente, cuándo aplicar ese amor. O sea, cuándo retirarte y no inundar a otra persona con tu amor, ¿no? Con tu positivismo, ¿no? O sea, para esto se necesita inteligencia también. Entonces, es un proceso eh, como un crecimiento de un árbol, ¿no? Hay diferentes ramas que crecen, pero la idea es desarrollar todas esas cualidades simultáneamente, o sea, y que sean más o menos en el mismo nivel, ¿no? O sea, desarrollar el amor perfecto, la sabiduría perfecta, la voluntad perfecta, ¿no? Porque la voluntad también es importante, porque para avanzar en ese camino necesitas la fuerza de voluntad. Necesitas, por ejemplo, levantarte temprano, como un ejemplo, no necesariamente para meditar, para resistir a esas personas que te quieren llevar a la izquierda y tú quieres ir a la derecha. Si no tienes la fuerza de voluntad, te van jalando. Chao. Ujú. Ya te otra vez te enfrascas en drogas, en fiestas sin fin, y las cosas que te van a hacer muchísimo daño, ¿no? O en, no sé, en unos negocios turbios, acumulando karma negativa, haciendo daño a otras personas, ¿no? Entonces, para decir no a esas cosas se necesita la fuerza de voluntad. Ajá. Eso otro de las tres parámetros como más importantes en el desarrollo. Amor, sabiduría y podemos llamarlo fuerza, ¿no? Fuerza de voluntad o fuerza del espíritu, justamente para que ese amor sea fuerte, ¿no? O sea, que alguien te quiere llenar de negatividad y tú te mantengas en ese amor, ¿no? Entonces, contestando, regresando a esa pregunta, si escogemos, parcialmente sí, yo creo que sí, pero igual nos pueden, o sea, mucho depende del nivel de tu conciencia,
muchas personas viven una vida unas vidas tan inconscientes que cuando dejan su cuerpo permanecen en un estado tan inconsciente que ni siquiera entienden dónde están, quién soy y cómo van a escoger la cosa tan importante como encarnación, con todas las tareas evolutivas que implica, si ni siquiera pueden resolver las cosas básicas de la vida, ¿no? Entonces, a medida que el nivel evolutivo crezca, yo creo que tenemos más posibilidades para escoger, decidir. ajá, para decidir. Los animales, por ejemplo, no tienen mm, suficiente inteligencia para elegir prácticamente nada, simplemente encarnan y reencarnan, ¿no? Y por eso no tienen libre albedrío, porque viven según instintos, ¿no? Entonces tienen muy poco, o sea, prácticamente nula libre albedrío porque no pueden decidir basándose en la ética, ¿no? En la inteligencia. O sea, no tienen esa inteligencia desarrollada para entender, ¿hago esto o no hago esto? ¿Estoy actuando desde egoísmo o desde amor, ¿no? Entonces, bueno, las personas que recién se encarnan después de esas encarnaciones animales, igual más se guían por los instintos, ¿no? O sea, viven de una forma más instintiva en vez de analizar, por ejemplo, las consecuencias de sus actos, ¿no? En vez de proyectarse a ver, si hago esto, ¿cómo va a sentirse esa persona? Que es la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo va a afectar, cómo va a ser afectada esa persona si hago esto u otro, ¿no? No sé si hay más preguntas o... Merce decía, si los padres aprendemos del abandono, desprotección y miedos, luego ellos nos llevan a cambiar esas programaciones. Si aprendemos, Te voy a poner ahí. sí, porque si de los padres aprendemos el abandono, desprotección y miedos, luego ello nos llevará a cambiar esos programas. Luego ello nos llevará a cambiar esas programas. No entiendo muy bien, creo que lo que quiere decir es que si aprendemos algo negativo de los padres, luego tenemos que cambiar esto en nosotros. No sé si esto es lo que quiere transmitir. O sea, podemos aprender muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. O sea, las cosas positivas nos ayudan en nuestro camino espiritual y las cosas negativas sí tenemos que reprogramarnos, sacar esas hierbas malas de nuestro jardín interior y cultivar las plantas que dan un buen fruto, ¿no? Hablando metafóricamente. Entonces, eh, es muy importante la educación de los niños, la crianza de los niños, porque los niños absorben como esponjas toda la maldad que hay en nosotros y toda la bondad que hay en Ujú. nosotros, ¿no? Entonces, si el padre, por ejemplo, al entrar en un autobús, como un ejemplo nomás, ¿no? Un ejemplo sencillo que todos entiendan, cede el puesto a una persona mayor y el hijo o la hija está presente, lo más probable es que van a actuar de esa misma manera, ¿no? Si no lo hace, o como es muy común, bota la basura por la ventana, el hijo y la hija van a actuar de esta manera La hasta misma que manera. crezcan suficientemente para reprogramar, para analizar esa conducta, pero no siempre tienen la capacidad para analizar. Entonces pueden seguir toda la vida actuando desde lo Con esos inconsciente, patrones. ajá, con esos patrones emocionales, conductuales, haciendo daño a ellos mismos y a los demás, ¿no? Y bueno, al final todos estamos conectados, entonces cuando yo hago daño a los demás, también estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? En forma de karma negativa también que va a volver a mi vida. Entonces, eso es lo que las personas no entienden. Eh, Solo piensan en, por ejemplo, en mi familia, o sea, en mis personas cercanas, mis amigos,
o en mi país o, no sé, mi barrio, o sea, dependiendo de, del nivel de la conciencia, sin entender que todos estamos relacionados, ¿no? Y las personas, digamos, no sé, que desconocidas en alguna vida podrían ser mis padres o van a ser mis hijos. Entonces, todo es un organismo interconectado, es como células de un solo cuerpo, ¿no? Si algún órgano sufre en este cuerpo, sufre todo el cuerpo. Y las personas no entienden eso, las personas piensan solo en mi país. Voy a hacer mi país grande, ¿no? O sea, lo que dice ahora ese político tan famoso ahora, que yo voy a hacer mi país grande otra vez, pero lo hace a precio de otros países, de la miseria de otros países. Entonces, no entiende que si yo hago bien al corazón, por ejemplo, ¿no? Solo como un ejemplo, pero todos los demás órganos sufren, ese corazón tarde o temprano también va a sufrir, ¿no? Porque toda la humanidad, todo es como un solo cuerpo, ¿no? Y de eso también se puede, creo que el apóstol Pablo mismo dijo que es un solo cuerpo, toda la humanidad, bueno, no hablaba en términos de humanidad, sino los cristianos, ¿no? Pero podemos decir que todos somos como células de un solo cuerpo. Entonces, cuando se produce algo negativo en un país, afecta a toda la tierra, ¿no? Y bueno, es más que nada importante entender para los políticos, ¿no? Que solo piensan, y bueno, eh, a veces ni siquiera piensan en la gente de su país, sino en cierto estrato social, ¿no? Al que pertenecen, ¿no? Cierto grupo de personas, o incluso solo mi familia, ¿no? Mis parientes. Y ahí es cuando tenemos todas esas calamidades. Correcto. Bueno, si hay más preguntas, y si no, Parece que ya no. y si Bueno, no, Merge dice, así es limpiar mi jardín, mi hogar, lo que yo no tuve en mi niñez, busco lo mejor para mis hijos, mi espacio, mi hogar. muy bien, esa es la actitud. Perfecto, así es, así tenemos que seguir en esta línea de tiempo. An- Te agradezco muchísimo, Shanti Prain, para Bueno, si quieres eh, puedes decirme Antón también, que es mi nombre. Antón, siempre te digo Antón, para siempre estar predispuesto para comunicar y aclarar las dudas que tenemos. Me incluyo, porque siempre hay que incluirse, las dudas que se tiene en este caminar de la espiritualidad. Te agradezco mucho por también vaciar esas dudas de mis amigos del alma. Sabes que este es de tu espacio también. Cuando tú estés predispuesto, pues eres bienvenido siempre. Sí, bueno, yo también te agradezco por la invitación y a todas las personas que nos escucharon, nos miraron, hicieron sus preguntas. Para mí siempre es un agrado, un placer y yo también aprendo con cada pregunta porque puedo ver algún otro matiz tal vez o pensarlo de otra manera. Y bueno, hoy íbamos a hablar sobre el significado de la vida, pero hemos hablado de No te todo. preocupes. Hemos hablado de todo y yo creo que haya sido, o sea, creo que ha sido una conversación fructífera, no solo para nosotros, sino para todas las personas que Sí. luego van a escucharlo. Con tu permiso, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Por favor, también quiero pedirte que Ajá, invites a Casa Corazón, donde siempre acudimos los días domingos. sí, todos Tenemos están, gente de aquí de Quito que ajá, lo está viendo, por favor. todos están invitados a las clases presenciales el día domingo a las 10:30. Y bueno, para más detalles pueden escribir a Carlos para que les dé las instrucciones, la ubicación y todo, más detalles para que les incluya en el grupo de WhatsApp. Y pues ahí podemos
realizar todo de lo que hablamos en práctica, más que nada cultivar esos estados del alma, la paz, el amor, y de una manera práctica, ¿no? A través de técnicas de meditación, técnicas espirituales. Y bueno, eso a mí que pueden venir también visitar mi canal de YouTube, donde hay más charlas, que es el Camino del Corazón. Y todo lo mejor para cada uno y para todos ustedes. Gisela Pérez nos dice, excelente tema, mucho que seguir accionando en nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Mercea Maya ustedes. desde Argentina nos dice, gracias por sus palabras, son muy sanadoras, una grata visita. Gracias a ustedes, mis amigas del alma, mis amigos del alma, por ser y estar. Y a ti, Antón, ya sabes, un abrazo inmenso que te daré el día domingo también personal. Muchas Súper. gracias, namaste. Nos vemos. Muy amable.